El sargento Dante Varela descendió con cautela por la ladera rocosa de la zona cero de Aldar V, una luna que antaño abastecía de alimentos a toda la región oriental del sistema Lorien. Ahora era una tumba. A cada paso, sus botas levantaban polvo negro de ceniza y vidrio fundido. Las cosechas que alguna vez se alzaban doradas bajo los cielos artificiales estaban reducidas a esqueletos quemados. Torres de vigilancia colapsadas y cúpulas partidas en dos decoraban el paisaje como si algún dios vengativo hubiera aplastado el planeta con sus propias manos. Su escáner captó una firma biológica débil. Era imposible. El lugar había sido evacuado hacía casi un año tras la última ofensiva orbital. No quedaba nada, o eso pensaba. Avanzó entre los restos metálicos de una nave estrellada, siguiendo el leve pitido del sensor. Lo escuchó antes de verla, un sollozo bajo, contenido, casi animal. Se acercó con el rifle levantado. Y entonces la vio. Era una figura femenina, alienígena, agazapada contra una pared derretida, con dos pequeños seres acurrucados entre sus brazos huesudos. Su piel era de un gris pálido, manchada de hollín y lodo seco, con marcas azules que recorrían su rostro como venas expuestas. Sus ojos, negros como la obsidiana, lo miraron sin rastro de orgullo o desafío. Solo vacío, y un miedo ancestral. No dispares, dijo la voz, más un susurro que una súplica. Son solo niños. No tenemos nada. Dante bajó el arma lentamente. El más pequeño de los niños lo miraba con los ojos desorbitados, la piel agrietada, los labios secos. El mayor apenas se sostenía de pie, con una mirada de adulto atrapado en un cuerpo infantil. ¿Quién eres?, preguntó Dante, manteniendo una distancia segura. La mujer alzó ligeramente el mentón. Su voz temblaba, pero no titubeaba. Me llamo Sepira. Viuda del comandante Kiren, clan Ivor. Ellos eran soldados. Yo, soy solo madre ahora. Y estoy rota. El nombre Kiren hizo que Dante frunciera el ceño. Ese nombre estaba en los archivos de guerra, en los informes de masacres y estrategias despiadadas. Pero lo que tenía delante no era un enemigo. Era una madre. Desnutrida. Desesperada. Agarrada al borde de la existencia con la fuerza de quien no puede rendirse. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Desde la caída del domo sur. Me escondí entre los túneles. Pensé que volverían por nosotros. Nadie vino. Los alimentos se acabaron hace semanas. Solo quedan hongos venenosos y el frío. Dante miró alrededor. Si alguien los había encontrado antes, los habría ejecutado o traficado. Que aún vivieran era un milagro, o una condena muy lenta. Suban conmigo. Tengo una nave oculta cerca. Puedo llevarlos a un puesto de auxilio humano. No les harán daño. Pero deben confiar en mí. Ella no respondió enseguida. Sus ojos se deslizaron hacia sus hijos. Luego se levantó con dificultad, tambaleante, abrazando a ambos. Si los alimentas, si les das una oportunidad, haré lo que quieras. Me entregaré como pago. Solo sálvalos. Dante la miró a los ojos. Vio el orgullo roto. La dignidad enterrada bajo días de hambre y noches sin esperanza. Y supo, en ese momento, que esa promesa, esa entrega, no debía ser aceptada. No quiero nada de ti, le dijo. No estás a la venta. Ella pareció no entender. Sus labios se abrieron levemente, pero no dijo nada. Solo caminó detrás de él, en silencio, como una sombra que se arrastra detrás de la salvación. Mientras ascendían la colina hacia la nave, Dante sintió el peso de una guerra que no había terminado realmente. Porque algunas batallas no se luchan con armas. La compuerta lateral del transporte de reconocimiento se cerró con un zumbido metálico detrás de ellos. Dentro, la luz tenue del interior parecía ajena a la oscuridad implacable del exterior. La cabina estaba equipada con suministros para una sola persona durante una misión de 2 semanas, pero Dante ya había aprendido a hacer rendir las raciones. Ahora tendría que hacerlo por 4. Sepira se sentó en el suelo sin pedir permiso,
con los dos niños encogidos a su lado como extensiones de su cuerpo. Los pequeños no hablaban. Ni un sonido, ni un quejido. Solo respiraciones rasposas y ojos abiertos, escudriñando el entorno como animales salvajes al acecho de una nueva amenaza. Dante rebuscó entre los compartimentos delantera hasta encontrar 2 paquetes de barras nutritivas de emergencia y una botella de agua mineralizada. Los colocó con suavidad en el suelo, cerca de ellos. Sepira lo miró, luego bajó los ojos. «Coman», dijo él, dirigiéndose a los niños. Ellos no se movieron. «No entienden tu idioma», dijo Sepira, apenas audible. «Y temen que sea una trampa». Dante se arrodilló, tomó una de las barras, abrió el envoltorio, dio un pequeño mordisco frente a ellos, y luego extendió la mano con el resto hacia el mayor. El niño vaciló, luego, lentamente, como un gato hambriento, estiró el brazo y la tomó. Empezó a comer. Su hermano lo imitó, devorando sin levantar la vista. La botella de agua pasó de mano en mano como si fuese sagrada. Sepira se quedó quieta, observando. No tocó nada. «Tú también necesitas comer», le dijo Dante, buscando otra ración. Ella negó con la cabeza. «Ellos primero. Siempre ellos primero. ¿Hay suficiente?» «No. Nunca hay suficiente cuando estás acostumbrada a perderlo todo». Él no insistió. Se sentó cerca de la consola y dejó que el silencio los envolviera a todos. Durante varios minutos, lo único que se oía eran los sonidos secos de las mandíbulas infantiles masticando con urgencia. «¿Cómo se llaman?», preguntó él al fin. Sepira dudó. Luego dijo, con una voz quebrada. «El mayor es Kael. El pequeño es Lirán. No saben su apellido. No saben lo que era el mundo antes. Solo conocen el miedo». Dante los miró. Ambos tendrían entre 4 y 7 años, aunque sus ojos no correspondían a esas edades. Eran ojos de quien ha sobrevivido más de lo que ha vivido. «¿Y tú?», preguntó. «¿Quién eras antes?». Sepira desvió la mirada. «Una soldado. Una esposa. Una creyente. Fui muchas cosas. Pero la guerra lo quemó todo. Me dejó con estos 2 corazones latiendo fuera de mi pecho, y la necesidad de mantenerlos vivos en un universo que ya no los quiere. ¿Por qué no escapaste cuando aún era posible?». Ella lo miró, casi con furia contenida. «Porque creí en las promesas de tu gente. Porque dijeron que evacuaban civiles. Porque pensé que mi esposo regresaría. Porque el planeta tenía algo mío enterrado demasiado profundo para abandonarlo». ¿Es eso lo que querías oír? Dante asintió sin más. No tenía juicio que ofrecer. Solo entendimiento. «No te juzgo, Sepira. Estoy aquí porque rompí órdenes. Porque desobedecí. Porque también perdí algo que no quiero olvidar». Ella lo observó más tiempo esta vez, como si por primera vez lo viera no como enemigo ni salvador, sino como igual. No habló. Pero sus ojos se suavizaron un poco. Kael se deslizó lentamente hasta apoyarse contra el pecho de su madre. Lirán hizo lo mismo, dejando escapar un suspiro profundo. Sepira les acarició el cabello con manos temblorosas. Dante volvió a la consola y activó los sensores externos. Algo en su espalda se tensó al ver los resultados. Ecos de energía lejanos, apenas perceptibles, pero no naturales. No estaban solos en ese planeta. La noche cayó con un silencio aplastante sobre Aldar V. En el exterior, los restos del mundo muerto yacían inmóviles bajo la luz quebrada de los satélites rotos que orbitaban sin rumbo. Dentro del transporte de Dante, apenas un zumbido leve de los sistemas de soporte vital rompía la calma. Sepira dormía en el rincón más alejado, sus brazos envolviendo a los niños como un caparazón viviente. Pero Dante no podía dormir. No después de lo que había captado en los sensores. Frente a él, la pantalla principal mostraba una lectura intermitente. Una anomalía energética. No era humana, y definitivamente no era natural. Un patrón demasiado regular, demasiado constante, demasiado enfocado.
Alguien estaba rastreando. Y lo peor era que la señal venía desde el sur. Desde el subsuelo. Dante abrió un compartimiento y retiró una pistola de pulso, verificando la carga. Luego activó el modo de camuflaje de la nave, hundiéndola más en la grieta rocosa donde la había ocultado. Las paredes internas se oscurecieron, el calor se redujo y el sistema emitió una alerta baja, modo sigilo activado. De pronto, una voz suave surgió detrás de él. ¿Qué viste? Se giró. Sepira estaba de pie, aún con los niños dormidos a su espalda, cubiertos con una manta térmica. Su silueta parecía más fuerte bajo esa luz azulada, como si en su fragilidad hubiera algo férreo que se rehusaba a romperse del todo. Una señal. Está creciendo. Diría que son rastreadores. Posiblemente drones, tal vez algo peor. Ella frunció el ceño. ¿Cuántos? No lo sé aún. Pero vienen directo hacia esta zona. Sepira caminó hasta él. Por primera vez, sus pasos no eran vacilantes. Parecían arrastrar una decisión tras ellos. Van por los niños, dijo con amargura. Dante la miró fijamente. ¿Por qué? Ella se giró hacia los pequeños. Liraan dormía profundamente, pero Kael se removía, con el ceño fruncido, sudando. Parecía tener una pesadilla. Sepira respiró hondo. Porque no son solo míos. Son híbridos. Nacieron en medio de la guerra, durante un experimento. Kiren no era su padre biológico. Yo fui, ofrecida como voluntaria. Pensé que ayudaría a ganar la guerra. Pero ellos los diseñaron para otra cosa. Dante apretó la mandíbula. ¿Qué clase de cosa? Sangre alterada. Mente potenciada. Son como antenas vivientes. Los sensores enemigos pueden seguirlos si se acercan demasiado. Por eso la señal. Por eso siempre los encuentran. ¿Y tú lo sabías? Lo descubrí cuando ya era tarde. Quise ocultarlos. Huir. Pero los sistemas del imperio ya los habían marcado. Dante caminó en círculos, procesando cada palabra. Si saben que están aquí, no enviarán solo drones. Vendrán por ellos. Por mí. Y por ti también, ahora que nos ayudaste. Dante se acercó a la consola y abrió el compartimento del panel inferior. Activó el modo defensivo de la nave y cargó los sistemas de emergencia. Luego volvió a mirar a Sepira. Tenemos que movernos. Antes del amanecer. No llegarás lejos, dijo ella. El alcance de sus rastreadores supera el de cualquier transporte táctico. Pueden encontrar una aguja en un planeta entero, si esa aguja sangra como Kael. Un grito ahogado interrumpió la conversación. Kael se incorporó de golpe, los ojos completamente abiertos, pero blancos. No había iris, ni pupila. Solo luz. Su cuerpo temblaba. Kael. Corrió Sepira hacia él. El niño levantó la mano y murmuró algo en un idioma que Dante no comprendió. Al instante, todos los sistemas de la nave comenzaron a chispear. Las luces parpadearon, los motores se apagaron, las alarmas internas crujieron. Una onda sutil de energía invisible atravesó el aire, haciendo vibrar las paredes. Y entonces todo volvió a la calma. Kael colapsó en los brazos de su madre. Liraan se despertó llorando. Sepira lo acunó en silencio, y Dante se quedó paralizado, sin saber si mirar a los niños, o a su propia mano, que temblaba como si algo ancestral le hubiese rozado el alma. Él no lo controla, dijo Sepira, con los ojos húmedos. Es apenas un niño, y ya lleva dentro un poder que ni siquiera los laboratorios del Imperio supieron entender. Y aún así lo quieren de vuelta. No. No lo quieren de vuelta. Lo quieren para partirlo, estudiarlo, y repetirlo. Él es el prototipo. Y tú, acabas de convertirte en su guardián. Dante la miró. El aire entre ellos ya no era solo tensión. Era un pacto no dicho. Una promesa que ni el silencio podía romper. Entonces que vengan, dijo él finalmente. Porque no se lo van a llevar. Ella asintió sin decir nada.
El primer sonido fue casi imperceptible, como un susurro mecánico que rasgaba el aire entre los vientos muertos. Pero Dante ya lo conocía. Era el zumbido irregular de los drones rastreadores del Imperio, modelos RZK-9, veloces, letales y diseñados para cazar objetivos con precisión quirúrgica. Los sensores de la nave se encendieron en rojo apenas la señal se volvió tangible. 5, no, 7 unidades. Aproximación desde el sureste, velocidad constante, maniobras de reconocimiento. No disparaban. Todavía no. Aún evaluaban el terreno. Están aquí, anunció Dante, girándose hacia Sepira. En 10 minutos alcanzan esta posición. Ella ya estaba en movimiento, arropando a los niños, envolviendo a Liraan con un cobertor térmico y colocándole una máscara de oxígeno de emergencia. Kael, aún débil por el incidente psíquico de horas antes, apenas sostenía los párpados abiertos. ¿Puedes correr?, le preguntó su madre en voz baja. El niño asintió, aunque Dante dudaba que pudiera hacerlo por mucho tiempo. La nave contaba con un módulo de escape camuflado, preparado para emergencias. Podía enviar a los niños a una caverna cercana donde las señales se perderían. Pero si lo activaban, los drones lo detectarían de inmediato. Dante sopesó opciones. No había muchas. Solo 2 caminos, resistir o distraer. Tengo un plan, dijo mientras preparaba su rifle. Tú llevas a los niños al refugio subterráneo. Está a 500 metros, justo detrás de la formación rocosa que parece un anillo. El dron de apoyo de la nave marcará el camino. ¿Y tú?, preguntó Sepira, con voz helada. Yo los entretendré. Eso es suicidio. No, es táctica. La miró fijamente, buscando una promesa en su silencio. Tienes que llegar con ellos. Tienes que mantenerlos a salvo. Promételo. Sepira dudó. El rostro curtido por la miseria, por el hambre, por la pérdida, ahora mostraba algo más. Miedo real. No por ella. Por él. Lo prometo, susurró. Pero si mueres. Entonces espero que al menos valga la pena. Los drones emergieron entre la bruma, luces blancas vibrando en la oscuridad como ojos sin alma. Se detuvieron justo en el borde del campamento, analizando, reconociendo. La tecnología del Imperio era impecable, bastaba un error mínimo y ya sabían dónde atacar. Dante activó su emisor térmico falso y lo arrojó a la izquierda. Uno de los drones se desvió. Abrió fuego. La explosión iluminó la grieta. La batalla había comenzado. Dante giró tras la cobertura de una roca y disparó 2 ráfagas. Uno de los drones cayó en picado, estrellándose contra el suelo con un estallido metálico. Otro se elevó rápidamente, escaneando el perímetro. Disparó un haz de luz que rozó el brazo de Dante, dejándole una quemadura superficial. Sepira se deslizaba como una sombra entre los escombros. Llevaba a Liraan en brazos y Kael se aferraba a su túnica. Avanzaban sin emitir sonido, guiados por el dron auxiliar. Cada paso era una victoria silenciosa. Pero el tiempo se agotaba. Dante destruyó otro dron. Ya eran 3. Le quedaban 4 proyectiles cargados, y su respiración comenzaba a acelerarse. Entonces, la señal cambió. Un zumbido más grave retumbó en el aire, como un rugido comprimido en metal. No era un dron. Era un cazador. Un Derbok. Clase Elite. Pilotos orgánicos en cuerpos blindados. Había uno solo, pero valía por una docena. Aterrizó con un estruendo que sacudió la tierra, desplegando sus brazos con hojas retráctiles y sensores laterales. Unidad 314, Delta, emitió una voz desde el casco del cazador. Dejen a los especímenes y recibirán ejecución rápida. O resistan, y sufran. Dante levantó la vista, sangre en la ceja, pólvora en la garganta. Se incorporó, apuntó, y sonrió. Ven por ellos. El Derbok se lanzó hacia él. Dante disparó la última ronda y luego corrió, atrayéndolo lejos del camino de escape. Saltó entre las ruinas,
usando cada muro destruido como escudo improvisado. Detrás de él, las cuchillas del cazador destrozaban piedra y metal sin detenerse. Sepira alcanzó el túnel con los niños justo cuando la tierra tembló por una nueva explosión. El dron guía colapsó en llamas, pero ellos ya estaban adentro. Sepira se detuvo solo un instante. Miró hacia atrás. Allí, entre la lluvia de polvo y fuego, Dante Varela seguía luchando. Solo. Contra la muerte. Y sin embargo, en su pecho, algo ardía. Algo que no era miedo. Era la certeza de que ese humano, ese enemigo de su especie, estaba allí no por deber, sino por algo que ella aún no se atrevía. El refugio subterráneo no era más que una caverna natural reforzada con estructuras metálicas abandonadas por los colonos durante la guerra. Polvo, óxido y un olor a humedad antigua envolvían el aire. Sepira, jadeando, dejó caer a Liraan con cuidado sobre una plataforma improvisada de lona térmica. Kael cayó de rodillas a su lado, exhausto, las mejillas manchadas de lágrimas secas. Las paredes crujieron por encima. Una vibración distante, como el eco de un martillo estrellándose contra el universo, llegó hasta lo profundo del suelo. La pelea seguía en la superficie. Dante estaba resistiendo, o muriendo. Sepira temblaba. No por miedo. No por el frío. Sino por una furia creciente que le brotaba desde un rincón que creía muerto hacía años. Había jurado no volver a luchar. Pero ahora un humano lo hacía por ella. Por sus hijos. ¿Y ella iba a esconderse? Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. La caverna apenas tenía señal, pero aún funcionaba el comunicador de corto alcance. Lo encendió. Solo ruido. Chisporroteo. Nada de voz. Solo un último mensaje automático, grabado desde la cabina de Dante. Si no regreso, vuela a la entrada. No dejes que los encuentren. Ni vivos ni muertos. Sepira dejó caer el aparato al suelo con violencia. Kael alzó la mirada, respirando con dificultad. Su frente estaba húmeda, y su piel brillaba con un matiz azulado que indicaba una sobrecarga interna. Madre, duele, murmuró. Ella corrió hacia él, lo tomó del rostro. Sentía calor bajo la piel, como si algo se agitara dentro de su sangre, una tormenta eléctrica luchando por salir. Kael, no, le susurró. No hagas esto. No ahora. No lo necesitas. Pero Kael no la escuchaba. Una de sus pupilas había desaparecido. En su lugar, un círculo blanco vibraba con energía. Su pequeño cuerpo se retorcía. La lona térmica bajo él comenzó a derretirse. Kael. Gritó Liraan, corriendo hacia su hermano. Entonces Kael gritó. Fue un grito que no se oyó con los oídos, sino con los huesos. Un estallido sordo, mental, que hizo temblar las paredes. Rocas cayeron del techo. La estructura metálica tembló. Sepira lo envolvió con sus brazos mientras el poder se liberaba. En la superficie, el Derbok detuvo su avance. Un dron explotó sin que nadie lo tocara. Una señal psiónica atravesó el terreno, directa como una lanza. El cazador giró hacia el sur, desconcertado. Algo había cambiado. Dante, cubierto de polvo, con el uniforme rasgado, lo notó. El enemigo vacilaba. Por primera vez. Aprovechó. Disparó un misil desde la base del fuselaje de su nave, activado manualmente. El impacto fue directo al torso del Derbok. No lo mató, pero lo hizo retroceder con violencia. Dante cayó de rodillas. Apenas podía moverse. Tenía una costilla rota. Sangre en la boca. La energía psíquica que sintió lo había atravesado también a él. En la caverna, Sepira sostenía a Kael, que ahora respiraba con lentitud. Había vuelto a la normalidad, casi. Pero en su frente había una marca nueva, una espiral blanca, como una cicatriz luminosa. ¿Qué hiciste, Kael? Susurró ella, con un miedo atroz en el corazón. Lo vi, respondió el niño, con voz más profunda de lo normal. Vi a mamá y al humano.
Vi el cazador. Vi cómo lo matamos. ¿Qué estás diciendo? No soy un arma, madre. Soy un espejo. Reflejo lo que veo. Y ahora, vi que tú también quieres luchar. Ella lo abrazó, aterrada y orgullosa a la vez. De pronto, las paredes vibraron de nuevo. Pero no por un ataque. Algo descendía. Una cápsula. No imperial. Era la cápsula de Dante, activada por control remoto. Sangrando, medio inconsciente, había enviado la nave auxiliar a recogerlos. Sepira no lo pensó dos veces. Cargó a Kael. Tomó la mano del Irán. Y corrió. Cuando la escotilla se abrió, un fuerte viento los envolvió. Las luces internas estaban encendidas. El sistema de navegación mostraba una trayectoria ascendente hacia la cima del cráter. Y allí, entre las sombras del amanecer, Dante Varela los esperaba, de pie, tambaleante, con el rostro cubierto de hollín y los ojos fijos en ella. Te dije que no dejaría que se lo llevaran, dijo con una sonrisa cansada. Sepira lo miró como si lo viera por primera vez. Y yo te dije que haría cualquier cosa por mis hijos. Se acercó lentamente. Tomó su rostro con ambas manos. Pero por ti, también estoy dispuesta a luchar. Y por primera vez, en medio del campo de batalla que era la galaxia, Sepira besó al humano. No como un pacto. No como un agradecimiento. Sino como una promesa. La guerra, el sol despuntaba lentamente sobre los restos calcinados de Aldar V, tiñendo el cielo de un naranja apagado, como si el planeta intentara recordar cómo se sentía la paz. La cápsula de emergencia aterrizó con suavidad en la cima del cráter y su compuerta se abrió hacia un mundo que no era menos peligroso, pero que ahora parecía distinto. Porque ya no estaban huyendo solos. Dante Varela, con una venda improvisada en el costado y los labios partidos, caminó hacia la cápsula con pasos firmes aunque dolorosos. El fusil aún colgaba de su espalda, pero ya no estaba preparado para disparar. Lo primero que vio fue a Kael, de pie, con la mirada fija en él. El niño ya no temblaba. No se escondía. Su silueta proyectaba una sombra que parecía más grande que su cuerpo. Sepira descendió detrás, cargando al Irán dormido. Sus ojos se cruzaron con los de Dante, y en ese instante no dijeron nada. No hacía falta. Los restos del Derbok aún humeaban a varios metros. El impacto psíquico de Kael lo había desorientado, y Dante lo había rematado con un disparo a quemarropa. No fue una victoria heroica. Fue brutal. Fue real. Fue necesaria. No podemos quedarnos aquí, dijo Dante mientras cargaba el rifle con dificultad. Si ese cazador estaba solo, era una avanzada. Si formaba parte de un escuadrón, vendrán más. Y vendrán rápido. Tengo una ruta segura, respondió Sepira. Hay un conducto de evacuación bajo los túneles de extracción, una vía antigua usada para transportar minerales. Puede llevarnos hasta el punto de salto más cercano. ¿Tiene aún energía? No. Pero yo sí. Y Kael, también. Dante la observó un momento. Ella ya no era la figura hambrienta y temblorosa que había encontrado días atrás entre las ruinas. Ahora caminaba derecha. Ahora lideraba. En menos de una hora, habían reunido lo esencial del transporte y se adentraron en la grieta subterránea. Allí, entre conductos olvidados y corredores de metal oxidado, Sepira encontró lo que buscaba, una consola de activación cubierta por capas de polvo y raíces cristalinas. Kael se acercó sin que nadie le pidiera nada. Colocó su mano sobre el panel. La luz se encendió. Un pitido largo reverberó por las paredes. Y con un crujido mecánico, el sistema de transporte antiguo se reactivó. Lo siente todo, murmuró Sepira. Él se conecta con las cosas. Con los lugares. No es un arma, dijo Dante, mirando al niño. Es un milagro. Subieron a bordo del vagón monorraíl que, contra toda lógica, aún funcionaba. El trayecto era largo, pero por fin podían descansar. Liraan dormía en el regazo de su madre.
Kael observaba el túnel como si pudiera ver más allá de la roca. Dante y Sepira estaban sentados uno junto al otro. Por un momento, el universo pareció callar. ¿Qué harás cuando esto termine?, preguntó él. Cuidar de ellos, respondió ella sin dudar. Enseñarles que no son un experimento. Que tienen derecho a amar, a elegir, a soñar. ¿Y tú? Sepira giró el rostro, lo miró de frente. Por primera vez, no había tristeza en sus ojos. Solo decisión. Yo también quiero elegir. Elegirte a ti. Dante bajó la mirada un instante, como si esas palabras pesaran más que todo lo que había vivido. Luego asintió. Le tomó la mano, sin palabras. Y no la soltó. Días después, lejos de Aldar V, en un pequeño asentamiento de humanos y exiliados alienígenas, una nueva familia fue registrada en el sistema galáctico. Sin linaje imperial. Sin etiquetas militares. Solo 4 nombres. Dante Varela. Sepira Ivor. Kael. Liraan. No tenían pasado limpio. No tenían estatus. No tenían más que sus manos, sus cicatrices y la memoria de todo lo que habían perdido. Pero lo que construyeron juntos fue sagrado. Allí, en una casa sencilla bajo una cúpula artificial, Kael aprendió a leer en 2 idiomas. Liraan cultivó flores azules traídas de la luna natal de su madre. Sepira reía otra vez. Y Dante, cada noche, encendía una pequeña lámpara solar junto a la ventana, como promesa de que siempre habría luz para ellos, incluso en el rincón más oscuro de la galaxia. El imperio nunca volvió a por ellos. Y si lo hizo, supo demasiado tarde que ya era imposible separarlos. Porque el amor, cuando nace entre las ruinas, arde más fuerte que cualquier guerra. Fin.